El proper convidat és un escriptor, un dels més prolífics escriptors del nostre país. També és filòsof, viatger incansable i un amant de la bellesa. Benvingut, Rafael Argullol. Hola, bona tarda, bona nit, buenos días. Bueno, para explicar lo que es mi trayectoria y lo que es mi talante como escritor, se hace un poco difícil en pocos minutos, pero creo que es mejor recurrir a toda una serie de figuras que no pertenecen tanto a la literatura o la crítica literaria, sino a lo que ha sido mi propia trayectoria personal, a lo que es mi itinerario. Y es que, aunque yo me he dedicado finalmente a la escritura, he escrito ya 30 libros, en realidad en el inicio yo pretendía ser médico y en concreto cirujano. Me acuerdo que tenía dos grandes aficiones y quería dirigir los estudios entre esas dos aficiones. Una era hacia lo muy pequeño, que era como cirujano, y la otra afición paralela, difícil de compaginar desde el punto de vista de los estudios, era estudiar astrofísica, estudiar astronomía. Me gustaba lo muy pequeño o lo muy grande. Empecé estudiando medicina, recuerdo incluso por un error administrativo, por un error burocrático, que empecé muy joven, a los 16 años, y a los 16 años, aquí en el Hospital Clínico de Barcelona, me enfrenté a un hecho que me conmovió profundamente, que fue mi primera disección, mi primera clase de anatomía práctica, en que tuve que participar en la disección del cadáver de una chica que había muerto en un accidente, una chica joven, muy bella, y que para mí fue algo, pues, por un lado emocionante y al mismo tiempo aterrador. Quizá este mismo hecho hizo que ya me planteara que la mejor forma de ser cirujano no sería tanto en el futuro a través del bisturí, sino a través de la pluma. Y algo paralelo pasó con mi otra gran afición que he mantenido hasta estos días, que es las estrellas, la astrofísica, la astronomía, porque he procurado también perseguir y buscar lo que es el mundo de las estrellas a través de la escritura. Con eso quiero decir que cuando en un momento determinado me decidí a escribir, había escrito desde niño, desde la primera adolescencia, pero cuando me decidí a escribir de una manera más constante, en cierto modo tenía ya en mi cabeza cuál era la metodología de la escritura. Es decir, yo lo que hago al escribir es, en parte, poner una lente que va hacia lo más pequeño, hacia lo más íntimo, hacia lo más entrañable del ser humano, de los seres humanos, de mí mismo. Voy hurgando en la piel de las palabras a través de este bisturí que es la propia pluma, la propia escritura. Voy avanzando en las capas del consciente y del subconsciente, pero hay un momento en que cuando ese avanzar se convertiría casi en obsceno, le doy la vuelta a la lente y en lugar de ser ya el microscopio que indaga en lo muy íntimo, en lo muy interior, entonces planteo el telescopio, voy hacia a los grandes espacios, voy a intentar ver lo universal que hay en cada cosa concreta. Por eso yo pienso que la escritura, mi escritura, es una escritura que continuamente se mueve entre lo muy íntimo, casi una confesión, y por otro lado la búsqueda de algo que pueda ser compartido de manera universal y pueda ser comprendido y entendido
de manera universal. Por eso yo en un momento determinado, ya hace años, he publicado libros de distintos géneros, de poesía, de ensayo, novela, narrativa, pero en un momento determinado yo acuñé una expresión, hacía 15 años o así, que era escritura transversal, que era una escritura que atravesaba todos los géneros y atravesaba todos los ámbitos. Pero el tipo de escritura que a mí me gusta no solo atraviesa todos los géneros, sino que continuamente hace compatibles, diríamos, el mundo sensorial, el mundo sensual, el mundo de la imagen, el mundo de lo narrativo, con otro mundo más espiritual, más conceptual, más ideal. Creo que los pensamientos y las imágenes se complementan continuamente. Y a partir de ahí, evidentemente, esa metodología de la escritura ha tenido siempre como contrapunto existencial algo que para mí ha sido una pasión, que es el viaje y la pasión del viajero. Creo que debajo de cada uno de mis libros hay un viaje, a veces un viaje íntimo, a veces un viaje desde la inmovilidad, y es el viaje, la experiencia del viajero, creo ya lo que proporciona continuamente al ser humano esa doble mirada hacia lo más íntimo y hacia lo más universal. Y en definitiva, yo si tuviera que definir la literatura o mi literatura, sería navegar siempre en medio de esas dos miradas. Muchas gracias. Ahora puedes pasar aquí al banquillo. Paso al banquillo. Pues en este banquillo, a mí me cuestiona mucho el hecho que en la cultura occidental hemos como divorciado lo racional de lo sensible, a partir quizá de los griegos, ¿no? Pero tú estás como volviendo a retomar y a unir estos dos universos que por mucho tiempo han estado apartados. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, yo lo hago en primer lugar por convicción y porque me siento cómodo, es decir, por convicción, porque creo que lo sensorial y lo espiritual van juntos, el cuerpo y el espíritu son dos caras de una misma realidad. Creo, como antes decía, que las imágenes se traducen en pensamientos y los pensamientos se traducen en emociones y en sensaciones, eso lo creo, pero además como escritor yo me siento cómodo haciendo continuamente esa traducción de planos, o sea, convirtiendo lo que son imágenes en algo mucho más ideal, abstracto, mental, y al mismo tiempo no dejarme arrastrar por lo mental, sino exigir que todo lo mental tenga continuamente una traslación al mundo de las sensaciones, al mundo del cuerpo, al mundo de los sentidos, de la sensorialidad. Y la escritura yo creo que es mantenerse en un punto de tensión entre ambos planos. ¿Y cómo vives tú en esta sociedad que va tan deprisa, casi sin observar, como pasando, corriendo por todo? ¿Cómo ves el contraste entre la sociedad contemporánea que va con mucha velocidad y la necesidad de detenerse y observar qué tiene, por ejemplo, un escritor? ¿Cómo vives eso? Yo lo vivo intentando mantener un equilibrio, que es un equilibrio inestable y tenso, entre lo que sería el grito y el silencio y el que sería el vértigo del que hablas tú y la lentitud. Es decir, no me pongo de espaldas al grito y al vértigo de nuestros días, participo de él, procuro tener los ojos bien abiertos, pero al mismo tiempo procuro ser capaz de mantener una lentitud en medio del vértigo, pararme, tener una pausa, quedarme quieto en medio de esa supuesta movilidad continua y al mismo tiempo yo creo que en medio del griterío uno tiene que ser un maestro de su silencio y de sus silencios. ¿Y cómo? Ya es una pregunta que me hago yo. En el mundo en el que estamos del Twitter y de la simplicidad y de lo banal, que es una idea en 3 palabras o 5 palabras, ¿cómo compaginar eso para llegar al público, para un escritor tan profundo como tú? Haciéndolo. Yo ya digo, voy con los ojos bien abiertos, pero luego me voy a mi casa y escribo al modo más tradicional del mundo. Utilizo la repercusión que puedan tener las nuevas tecnologías, pero yo escribo, incluso escribo a mano. Luego todo se puede dilatar y proyectar a través de las ultimísimas
tecnologías. Pero yo escribo y no me dejo, una cosa muy importante para mí es que no dejo que nadie imponga mi ritmo, ni mi editor, ni un agente literario, ni el público mismo. Yo nunca escribo pensando en aquello que va a gustar al público. Escribo pensando en que el público pueda entenderme, pero no en aquello que me va a gustar. Procuro escribir de acuerdo con aquello que me parece verdad en cada momento, no aquello que pueda parecer verdad a los periódicos, a los editores, a los políticos, a quien sea. Si adoptas esta actitud, sales a la calle, vives en medio del vértigo, porque yo creo que uno no puede vivir encerrado en una torre de marfil, hay que estar en el vértigo, pero te separas de él y estás en tu silencio. ¿Cómo hacerlo? Haciéndolo. No dejar, claro, seguramente te dicen, el camino fácil del éxito es hacer un estudio de mercado, a ver qué es lo que quiere la gente en cada momento. Y el otro camino es decir, a ver lo que quiero yo en cada momento. Y como tú eres un apasionado de los viajes, eso se ve en toda tu literatura. ¿Cómo es qué elemento como protagonista tiene el viaje como espejo en el que te reflejas tú y en el que el mundo se refleja? ¿Cómo ha sido esa relación tuya con el viaje? Yo creo que lo más importante que tiene el viaje es que permite mirarte desde otro mirador. Es decir, permite descentrarte para volverte a centrar. Por eso yo muchas veces digo que el viaje a veces no depende tanto de ir a Patagonia o de ir a Australia o de estar en la inmovilidad de una silla, sino que depende de que seas capaz de mirarte a ti mismo desde otro lado, desde otro mirador, y entonces tú descubres la pluralidad de identidades que hay en uno. Entonces la experiencia del viaje es ese descubrimiento continuo, esa exploración. Uno puede ir a Patagonia y si va en un viaje organizado de masas que le dicen todo lo que tiene que hacer, no va a sacar ninguna experiencia. Y uno puede estar en la más total inmovilidad y si logra mirar hacia adentro y logra mirar hacia esa pluralidad, hay experiencia de viaje. También me vino a la mente, por ejemplo, los grandes viajeros o Marco Polo o Stendhal que narraban, ellos tenían en aquel tiempo otro ritmo por la misma sociedad y la tecnología. Ese ritmo quizá permitía más detenerse. Ahora el viaje es una cosa que ha perdido un poco la mística. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el viaje exige acción y contemplación. Por tanto, los ritmos a veces son rápidos y a veces lentos. Yo creo que lo más importante es no dejarte llevar, es decir, explorar mantener la calidad de exploración que debe tener un viaje. Por tanto, solo de la exploración sale la experiencia. En la medida en que tú dices, bueno, pues yo me dejo llevar por completo, yo no decido en ninguna encrucijada, yo no tengo ninguna libertad de elección, en esa medida tú te estás desplazando, pero no estás viajando. Interesante. Y cuéntanos un poco de esa visión desde el fondo del mar, que ha sido un viaje de 7 años para ti. Sí, entre los distintos libros, el libro así más grande, también el más contundente, el que me llevó a una disciplina de trabajo más serio, fue Visión desde el fondo del mar, que es un libro... Tiene 1200 páginas. Un monumento. Inmenso, sí, pero que es continuamente como un viaje dentro del viaje. Es decir, cuando salió, incluso lo definieron como viaje de viajes, ¿no? Y aquí tenemos detrás Entonces, continuamente es un viaje que traslada a otro viaje y a otro viaje, a veces como laberinto, a veces como espiral. El lector lo puede leer todo seguido, que es como debe leerlo, creo yo, pero también puede entrar por cada uno de los viajes y organizar su propio itinerario. Es un libro que creo que ha funcionado muy bien, incluso desde el punto de vista de las ventas, porque ha reclamado muchas complicidades y muchos lectores se han sentido cómplices de experiencias que se relataban en el libro. Como la memoria también, que uno entra por... Bueno, la memoria ya es un viaje. Si uno está acostumbrado a los recuerdos que vienen hacia ti cuando dices, he recordado eso. Pero cuando uno se pone en una experiencia como Visión desde el fondo del mar,
la memoria es también un viaje en la otra dirección. No es solo un tren que va del pasado al presente, sino tú también vas del presente al pasado. Entonces es un doble viaje continuo y en ese viaje pues hay una exploración que te hace entender algo mejor tu vida, no del todo, pero te la hace entender, si no algo mejor, te la hace entender en su variedad y en su complejidad. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Preguntan sobre la disciplina de escritura. ¿Cómo es un día de un escritor como tú que ha escrito tantos libros? ¿Cómo es un día de un escritor, la disciplina de escritura? Bueno, yo la verdad es que en general he practicado una autodisciplina nómada, por así decirlo. Es decir, me he adaptado a las circunstancias de cada momento. He escrito pues, en hoteles, he escrito en salas de espera, por ejemplo, de aeropuertos, he escrito, a mano sí, siempre. claro, en cuadernos, he escrito en todos lados, me he ido adaptando a las circunstancias en las que estaba. En el caso de Visión desde el fondo del mar, como era un material ingente, me tuve que imponer más una disciplina y en general trabajaba por las tardes. Por las mañanas soy bastante inútil neuronalmente. Trabajaba por las tardes. Pero eso ha sido en ese libro. Por lo general, digamos que llevo la disciplina encima. Si estoy viajando, es un ritmo distinto que si estoy aquí. Si estoy aquí y veo amigos, es un ritmo distinto. Si estoy en una circunstancia en otra, soy muy adaptable. ¿Hay alguna pregunta del público? Aquí presente en la sala. Están muy tímidos, entonces pasaremos la palabra a los del mundo. ¿Cómo decides empezar un nuevo libro? ¿Cómo viene la inspiración, el tema? Bueno, cada libro que empiezas es como una obra de derribo. Es decir, un libro cuando está editado yo ya lo veo como muy lejos de mí. Como escribo a mano, la escritura es física y es muy íntima. Cuando está en ordenador ya está un poco alejada. En galeradas de imprenta más alejada. Y cuando ya está publicado, yo ni siquiera voy a las librerías porque me da miedo verlo ya como una cosa completamente ajena. Entonces empiezas de nuevo, cada vez empiezas de nuevo. Es verdad que es un empezar de nuevo que incorpora toda la experiencia anterior. ¿Cómo se ocurren las ideas? A mí, que no duermo muy bien y tengo cierta tendencia al insomnio, en el insomnio se me ocurren muchísimas ideas. En insomnio tienes la mente completamente acelerada y se me ocurren muchísimas ideas, tanto de libros como de contenidos interiores del libro. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo llevas a la realidad? Yo pienso que solo hay un método, y es la definición que Baudelaire daba de inspiración. A Baudelaire decían, bueno, tú, ¿en qué consiste para ti la inspiración? Y decía, trabajo, más trabajo, más trabajo. Pues es una gran inspiración la que nos has dejado hoy. Hemos cumplido los minutos. Qué maravilla poder hablar contigo. Nos has seguido inspirando y seguimos ahora entonces con el viaje, con los siguientes invitados. Mil gracias, Rafael Argulló. Muchas gracias. El proper convidat és un escriptor, un dels més prolífics escriptors del nostre país. També és filòsof, viatger incansable i un amant de la bellesa. Benvingut, Rafael Argulló. Hola. Quería ser médico y en concreto cirujano. Me acuerdo que tenía dos grandes aficiones y quería dirigir los estudios entre esas dos aficiones. Una era hacia lo muy pequeño, que era como cirujano, y la otra afición paralela, difícil de compaginar desde el punto de vista de los estudios,
era estudiar astrofísica, estudiar astronomía. Me gustaba lo muy pequeño o lo muy grande. Empecé estudiando medicina, recuerdo incluso por un error administrativo, por un error burocrático, que empezó muy joven. Bona tarda, bona nit, buenos días. Bueno, para explicar lo que es mi trayectoria y lo que es mi talante como escritor, se hace un poco difícil en pocos minutos, pero creo que es mejor recurrir a toda una serie de figuras que no pertenecen tanto a la literatura o la crítica literaria, sino a lo que ha sido mi propia trayectoria personal, a lo que es mi itinerario. Y es que, aunque yo me he dedicado finalmente a la escritura, he escrito ya 30 libros, en realidad en el inicio yo pretendí a los 16 años, y a los 16 años aquí en el Hospital Clínico de Barcelona me enfrenté a un hecho que me conmovió profundamente, que fue mi primera disección, mi primera clase de anatomía práctica, en que tuve que participar en la disección del cadáver de una chica que había muerto en un accidente, una chica joven, muy bella, y que para mí fue algo, pues, por un lado emocionante y al mismo tiempo aterrador. Quizá este mismo hecho hizo que ya me planteara la mejor forma de ser cirujano no sería tanto en el futuro a través del bisturí, sino a través de la pluma. Y algo paralelo pasó con mi otra gran afición que he mantenido hasta estos días, que es las estrellas, la astrofísica, la astronomía, porque he procurado también perseguir y buscar lo que es el mundo de las estrellas a través de la escritura. Con eso quiero decir que cuando en un momento determinado me decidí a escribir, había escrito desde niño, desde la primera adolescencia, pero cuando me decidí a escribir